Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el trauma penetrante de abdomen. Nosotros somos el grupo de cirugía general, 2 estudiantes de noveno semestre. Nuestro grupo está conformado por Alejandro, Ana, Tati, Vale, Sofi, Aleja, Jaiber y quien les habla, Laura. El día de hoy vamos a tener el siguiente derrotero y lo primero que vamos a hacer es que vamos a presentar un caso clínico sobre el cual vamos a basar toda la exposición. Entonces, tenemos a paciente Miguel, de 62 años de edad, sin ningún antecedente de importancia, que es traído en la madrugada a la institución porque su nieto lo encontró tirado en el piso después de un intento de robo con una herida por arma blanca en la región abdominal. Cuando hacemos una exploración física, se encuentra un paciente alerta, orientado, con dolor en la zona de la herida, con los siguientes signos vitales: una presión arterial de 170, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 22 y una temperatura de 36 grados. Ahora bien, algunos o todos tienen cerca a ustedes unos papelitos rojos, un papelito verde, y la siguiente pregunta es: ¿el paciente está estable o está inestable? Levanten el papelito dependiendo del color. Listo. La mayoría, todos creo, levantaron el papelito verde. Siguiente. Entonces, este paciente presenta una estabilidad hemodinámica sin más hallazgos al examen físico. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Vamos a inspeccionar la herida o vamos a enviarlo a cirugía? Todos están levantando el papelito verde. Perfecto. Bueno, para poder responder estas preguntas un poquito más a fondo, tenemos que delimitar lo que es el área abdominal. El área abdominal la vamos a definir en una región anterior, una lateral y una posterior. En la región anterior, los límites van a ser el arco costal en la parte superior, en la parte inferior el ligamento inguinal y el hueso del pubis, y lateralmente van a estar enmarcados por las líneas axilares anteriores. La parte lateral o el flanco va a estar delimitado por la línea axilar anterior, la línea axilar posterior, entre el sexto espacio intercostal y las crestas ilíacas. Y esto es muy importante, y es que en el área posterior del abdomen se va a incluir el área toracoabdominal posterior, es decir, va a estar desde la parte inferior de la escápula hasta las crestas ilíacas enmarcadas en las líneas axilares posteriores. Para recordar un poco de anatomía abdominal, pues nosotros sabemos que tenemos unos órganos peritoneales y unos órganos retroperitoneales. Dentro de los peritoneales vamos a tener lo que es el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el vaso, el colon transverso, el colon sigmoides, el intestino delgado, una parte del páncreas. Y en el retroperitoneo vamos a tener estructuras importantes y vitales, como lo puede ser la aorta, la cava, y otras como las glándulas suprarrenales, los riñones, los uréteres, colon ascendente, colon descendente, los uréteres, segunda y tercera porción del duodeno, una parte del sigmoides y el recto. Esto como un repaso muy general y rápido de la anatomía abdominal. Ahora bien, ¿cómo nos vamos a enmarcar o cómo vamos a delimitar dónde un paciente tiene una lesión o tiene una cicatriz o tiene un trauma o demás? Lo que vemos comúnmente es que el abdomen se puede dividir o en 4 cuadrantes o en 9 regiones. Los 4 cuadrantes son el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo, y ya ustedes sabrán qué órganos hay en cada uno de estos cuadrantes. Sin embargo, también está la delimitación por regiones, son 9 regiones que van a dividirse por 4 líneas imaginarias. 2 líneas verticales que van a ser perpendiculares a la línea medio clavicular, la primera línea horizontal que va a estar delimitada por el arco costal y la más inferior que va a trazarse una línea por las espinas ilíacas anterosuperiores. ¿Esto qué nos va a delimitar? 9 zonas, lo que son los hipocondrios, los flancos, las fosas ilíacas y en la línea media, mesogastrio, epigastrio e hipogastrio. Ahora, vamos a definir qué es un trauma abdominal. El trauma abdominal se va a definir como todo daño intencional o no intencional sobre el área que ya acabamos de delimitar por una exposición aguda a fuentes o concentraciones de energía mecánica, química, radiante, eléctrica, térmica y la que se quieran imaginar. Eso en general del trauma abdominal, pero vamos a tener diferentes mecanismos de trauma.
Entonces vamos a tener un trauma cerrado. El trauma cerrado usualmente se presenta por golpes contusos o contusiones donde no hay una pérdida de la integridad de la fascia posterior abdominal. Eso va a ser el tema que van a dar nuestros compañeros el próximo viernes, y el día de hoy nos vamos a enfocar en el trauma penetrante. El trauma penetrante se define por sí como una pérdida de la integridad o una violación de la fascia posterior abdominal. Algunos libros relatan también que se incluye el peritoneo parietal, pero nos vamos a quedar con una violación a la integridad de la fascia posterior del abdomen. Y tenemos otros mecanismos de trauma que son mixtos, que son los traumas por explosión, donde vamos a tener tanto mecanismos de trauma cerrado como de trauma penetrante. Y vamos a hablar un poquito de los mecanismos penetrantes. Entonces, primero vamos a hacer un abordaje de lo que son las heridas por arma cortopunzante. Las armas cortopunzantes van a hacer cualquier cosa que pueda chuzar, lacerar, lo que quieran en este caso, el área abdominal. Desde cuchillos, navajas, bisturís, tijeras, gente que se pone más satánica y usa destornilladores, picahielos, lo que imaginen. Usualmente son heridas que dejan un tejido lacerado con unos bordes rectos, y aquí hay que tener en cuenta algo importante. La mayoría de heridas por arma cortopunzante se realizan por elementos que son más largos que anchos. Entonces, estas heridas suelen tener una mayor profundidad que área que se ve visible de la herida. Los órganos que más se ven afectados en el trauma penetrante por arma cortopunzante son en su mayoría el hígado, después el intestino delgado, el diafragma y el colon. Otro mecanismo de trauma penetrante puede ser por empalamiento, que el empalamiento es tal cual, que un objeto llega, choca contra el cuerpo, en este caso contra el abdomen, y queda incrustado en él. Y un mecanismo muy importante que queremos traer a colación es el trauma penetrante por arma de fuego. Pues todos sabemos que es un arma de fuego, hay armas cortas, armas largas, que van a disparar un proyectil, una bala, que va cargada con una energía cinética, y que esta energía cinética va a ser de mayor cantidad o va a ser más grande en cuanto mayor velocidad tenga y más cercano esté al cuerpo de impacto, es decir, al abdomen. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando se hace el disparo del proyectil, va a ir cargado con una energía cinética que va a chocar contra el cuerpo, va a chocar en este caso contra el abdomen, y todos los órganos que están en esta área van a absorber la energía cinética que trae el proyectil. ¿Esto que va a generar? Que los tejidos, al absorber esa energía, vayan a tener algún daño. Pero el daño no es per se solo porque la bala llegó y pasó y ya, que sí, genera un daño por la trayectoria, que ese sería el daño por penetración. Sin embargo, las heridas por arma de fuego van a generar otros mecanismos que van a generar un daño mucho mayor que el de la misma trayectoria de la bala. La cavitación, por ejemplo, se refiere a que cuando la bala está pues haciendo su trayectoria, va a generar una onda expansiva o una onda de presión que va a retraer los tejidos, y esos tejidos se van a dañar. La quemadura, porque sabemos que las balas son calientes y van a empezar a quemar todos los tejidos por los que pasen. Y la fragmentación tiene que ver con que hay algunas balas que están diseñadas para que cuando impacten contra un cuerpo, contra el abdomen, contra lo que sea, se vayan a fragmentar y todos estos fragmentos generen otro tipo de daños. Las lesiones que más se asocian, heridas por arma de fuego, son las de intestino delgado, de colon, de hígado, y con un porcentaje que no es despreciable, estructuras vasculares hasta en un 25%, entonces pilas con estas heridas. Y lo último que les queremos traer a colación es la definición de una herida tangencial, que pues obviamente por arma de fuego es una herida que se genera por el proyectil o una bala que roza o raspa la superficie por donde pasa, pero no es una herida penetrante. Es decir, en el caso de abdomen, no va a alterar, no va a violar, no va a dañar la integridad de la fascia posterior del abdomen. Listo. Ahora vamos a hablar sobre epidemiología para que tengamos muy en cuenta la importancia de este tipo de trauma. Entonces, de base entendamos que este tipo de patología va a representar una alta morbilidad y mortalidad para nuestros pacientes, que el trauma de abdomen en esta área es el tercer área más principalmente afectada a partir de este tipo de lesiones, que representa el 20% de las injurias civiles que van a requerir un
una intervención quirúrgica. Y si ya lo vamos a traspolar a nuestra ubicación a Colombia, vamos a identificar que el trauma es la principal causa de muerte de la población inferior a los 40 años y que a su vez el trauma de abdomen ocasiona el 15% de esa totalidad. Si nos vamos al ingreso a urgencias, identificamos que el ingreso por herida de abdomen penetrante representa el 2%. Continuando, a partir de estas lesiones es muy común identificar lesiones viscerales, las cuales van a terminar resultando como accidentes fatales en un 13 a un 15% y tienen alta relación con la muerte tardía por sepsis. ¿Por qué? Porque en un inicio no todos los pacientes van a presentar signos al examen físico que no sean indicativos de iniciar un procedimiento quirúrgico, lo que finalmente nos va a llevar a que en momentos posteriores el paciente se inestabilice. Continuando, la Sociedad Panamericana de Trauma identificó que los principales ingresos hospitalarios por trauma se daban en hombres que se encontraban en la tercera década de la edad y que los que presentaban mayor mortalidad eran las heridas por arma de fuego, la lesión de tránsito y la caída. Aquí volvemos a hacer la cuña en la relevancia para el médico general para sobresaber cómo manejar, cómo hacer el abordaje inicial de este tipo de trauma, porque de base, recordemos, representa un alto riesgo para la vida de la persona y a su vez es una alta carga para el sistema de salud que se puede terminar convirtiendo en un problema de salud. Entonces, listo. Vamos a hacer el enfoque inicial a nuestro paciente. Tenemos el primer encuentro con él. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos hablado múltiples veces del ABCDE. Algo en lo que nosotros queremos hacer énfasis es en la relevancia de la C. Recordemos que la pared abdominal es una pared altamente vascularizada, por lo tanto, tiene un alto riesgo de desarrollar una hemorragia. Así que en caso de que identifiquemos que nuestro paciente está cursando con una hemorragia exsanguinante, debemos manejar esa hemorragia, realizar la compresión adecuada y continuamos con el resto de la valoración, como ya lo hemos mencionado, que no vamos a ahondar mucho más. Supremamente importante, vamos a continuar con la evaluación secundaria periódicamente, aproximadamente cada 6 horas de nuestro paciente. Por lo mismo, tenemos un alto riesgo de que se nos inestabilice, volvemos a hacer la cuña en la estabilidad hemodinámica. Vamos a identificar si nuestro paciente se nos está inestabilizando a partir de que presente una presión sistólica inferior a 90 o una presión arterial media inferior a 70, taquicardia, bradipnea, alteración en el estado de conciencia, alteración en el estado de perfusión a partir del llenado capilar, alteración en la diuresis, ya sea oliguria o anuria, y alteraciones en la bioquímica sanguínea, lo podemos identificar a partir de un lactato que sea superior a 2 miligramos por decilitro o a partir de una base exceso que sea entre -6 o menos. Si nos encontramos ante esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a priorizar la reanimación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillamente con bolos entre 500 mililitros y vamos a continuar evaluando continuamente a nuestro paciente la respuesta. ¿Qué es lo que dice la literatura? Que en caso de que nuestro paciente no esté siendo tan buen respondedor y pues tengamos en cuenta que lo que estamos perdiendo es sangre, debemos considerar hacer infusiones con los hemoderivados. Acá les tenemos esta tablita como para recordar más o menos cuál es el riesgo de que nuestro paciente se nos inestabilice a partir de la cantidad de sangre que haya perdido. En términos generales, lo que queremos que más tengan presente es que si el paciente ha perdido más del 30% de su volumen sanguíneo, ya nos lo va a clasificar directamente como un paciente inestable y debemos priorizar. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, es exactamente eso. Listo. Vamos a presentarles dos escenarios que también podemos encontrar en la clínica, que son la evisceración y el empalamiento. ¿Cómo nos vamos a acercar a estos pacientes? Entonces, evisceración, palabras más, palabras menos, es la salida de las vísceras por un orificio en la cavidad abdominal, que es supremamente importante. No los vamos a manipular, no los vamos a intentar reducir ni volver a ingresar a la cavidad porque podemos empeorar la situación. Lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir con un apósito estéril, un apósito húmedo y hacemos la debida remisión. Y en caso del empalamiento, nuevamente no vamos a manipular, no vamos a retirar. Recordemos que este tipo de objetos lo que están haciendo es que están ejerciendo un tipo de presión en la pared abdominal. Si lo retiramos, el paciente se nos va a sangrar.
Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a estabilizar. Podemos utilizar lo mismo, un apósito en la base del mismo objeto para que este no se mueva, no provocar mayor lesión. Y hacemos el debido. Listo. Ya le hice la evaluación inicial al paciente. Ahora, ¿a qué paciente voy a mandar directamente a cirugía? ¿A qué paciente dejo en observación? Entonces, indicación inmediata de cirugía. Paciente con signos de irritación peritoneal, ya todos nos lo sabemos. Paciente con inestabilidad hemodinámica a partir de los parámetros que les mencioné ahorita. Salida de material intestinal por la herida o en sí salida de orina o algún otro contenido. Evisceración, sangrado por los orificios naturales, ya sea por boca, por recto. El empalamiento, la presencia de algún cuerpo extraño en el área abdominal y aquellos pacientes que no sean respondedores a la reanimación con líquidos endovenosos. Súper importante. Todas las heridas por arma de fuego las voy a mandar a una intervención quirúrgica prioritaria. Acá debemos tener muy en cuenta frente a qué tipo de paciente me encuentro. Entonces, si tengo un paciente que recibió la herida, por ejemplo, a nivel de los flancos, que no tiene inestabilidad hemodinámica, que se encuentra asintomático, lo que se ha referido es que inicialmente lo que se sugiere es hacer un ATAC y a partir de la valoración a partir de los resultados de esta, sí se decide si se deja en observación o si se realiza el procedimiento quirúrgico. Supremamente importante, lo que les estaba mencionando ahorita, no todos los pacientes van a presentar signos tempranos de irritación peritoneal ni de inestabilidad hemodinámica, entonces debo continuar haciendo una evaluación. Si mi paciente apenas me llega, está sintomático, pero yo todavía y evidencio que tiene una herida penetrante, no lo voy a dar de alta porque se me puede empeorar en cualquier momento y pues eso se puede terminar haciendo. Listo. Ahora, continuando, ¿cómo vamos a definir si una herida es penetrante o no apenas nos llegue el paciente? Porque no todos los pacientes van a estar eviscerados, no todos van a estar con una hemorragia masiva, entonces es supremamente importante que lo identifiquemos. Y la verdad es como más sencillo de lo que uno cree, haga dígito exploración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con los adecuados procesos de asepsia y antisepsia, anestesia local. En caso de que la herida sea muy pequeña, no logremos hacer una exploración adecuada, podemos hacer una pequeña incisión un poco más larga para poder adentrarnos y literalmente ingresamos para evaluar la estabilidad, la integridad de la fascia posterior. Muy importante, no lo vamos a realizar en pacientes con heridas múltiples porque ya se va a asociar a que por tantas heridas puede representar una herida penetrante directamente y solo la vamos a realizar en la pared anterior porque la pared posterior, el área de la espalda, tiene demasiada musculatura, toda esta musculatura pues no nos va a permitir hacer la evaluación de la herida sencillamente. Listo, aquí les traemos este algoritmo que resume básicamente todo lo que le he dicho, entonces atención extrema. Me ingresa un paciente con trauma penetrante de abdomen. ¿Qué es lo primero que hago? Lo que hago ante todo paciente, evalúe el ABCDE. ¿Listo? Y evaluación primaria y secundaria, recuerden, continuar haciendo la evaluación secundaria. Identifico si mi paciente requiere una cirugía inmediata a partir de los parámetros que yo les comenté, lo mando a una laparotomía. Hay algo importante y es que en estos pacientes que son altamente inestables, se sugiere hacer es una laparotomía de control de daños, donde se les deja el abdomen abierto y posterior a ello sí se les realiza la cirugía correspondiente. ¿Qué pacientes van a van a requerir es una laparoscopia? Aquellos pacientes que presenten dolor durante la observación y me quede la duda, aquellos pacientes que presenten epiplocele o aquellos pacientes que sencillamente yo no los pueda valorar porque tienen una alteración en el estado de conciencia, un trauma encefalocraniano, presentan una intubación, están intoxicados, etc. Entonces a ellos les mando la... Le hice la valoración a mi paciente y me di cuenta que no requiere cirugía. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a evaluar dónde se encuentra la herida. Entonces ya saben, si la herida se encuentra en la pared anterior, lo que voy a revisar, voy a hacer la exploración digital y voy a revisar si es penetrante o si no es penetrante. En caso de que no sea penetrante y estoy segura o seguro de que mi paciente no tiene otros mecanismos de trauma, está tolerando correctamente la vía oral, sencillamente lo suturo y le doy alta médica porque no tiene nada más además de esa herida superficial. En caso de que sí sea penetrante o tengamos la sospecha de que sea penetrante porque no lo logramos evaluar correctamente, lo vamos a dejar en exploración de 24 a 48 horas según nuestro propio paciente
súper importante, recuerden estar haciendo la evaluación seguida, no es como que lo dejo en 24 horas y a las 24 horas lo vuelvo a revisar, no. Cada 6 horas. Si durante este periodo de tiempo el paciente refiere o presenta algún signo que me lo seleccione como indicación quirúrgica, lo mando para cirugía. En caso que no, nuevamente sutura y alta médica. ¿Listo? Ahora, vamos a las heridas de la pared posterior. Lo que yo les mencioné, no los podemos evaluar por medio de nuestra dígito de exploración. ¿Qué se va a recomendar? Hacer un TAC con contraste de abdomen. Si esta TAC identifica por el mecanismo que sea, aumento en el grosor del intestino, alguna hemorragia que no se pueda controlar, lo voy a mandar a cirugía. En caso contrario, dejo en observación, recordemos que en la pared posterior tenemos un alto riesgo de las otras vísceras retroperitoneales, lo dejo en observación, acá se recomienda un poco más de tiempo, 36-48 horas, misma valoración cada 6 horas, y si no presenta nada, lo mando de alta. Listo. ¿Sí? Bueno, entonces, esto por sí solo ya es considera una indicación de la parotomía. Tenemos que tener en cuenta que el órgano que más comúnmente se visera es el intestino delgado, si bien es porque, digamos, no tiene tantas fijaciones ligamentarias ni tejido conectivo como tienen otras vísceras abdominales. Sin embargo, pues, cualquier víscera abdominal se puede viscerar. Para el manejo antes de la cirugía o para el manejo de una remisión en el caso de que nos encontremos en un pueblo, pues es muy importante irrigar moderadamente los tejidos viscerados. Se recomienda con solución salina 0.9 porque según la literatura el uso de otros cristales puede favorecer el crecimiento bacteriano. Entonces se irriga como para quitar todos esos macrocontaminantes que pudieran estar con el trauma, tratando de que la solución no ingrese a la cavidad abdominal. Se cubren los tejidos viscerados con gasas estériles húmedas, no empapadas, también con solución salina 0.9 y se mantiene en constante la humedad pues, de la visceración. Importante tratar de mantener, digamos, las vísceras en el lugar donde está y nunca reducirlas, tratarlas de ingresar nuevamente a la cavidad abdominal, pues porque esto puede generar más lesiones o ocultar las lesiones que ya estaban establecidas. Y tampoco retraerlas para revisar el intestino. Eso se debe hacer en un quirófano con un cirujano. Muy bien, ahora vamos a hablar de la otra entidad que es el epiplocele. El epiplocele es la salida o obstrucción del epiplón o el aumento mayor también por el lugar de la herida. Esto lo que me indica es que hay una herida penetrante. Sin embargo, por sí solo no es una indicación de cirugía. Ahora bien, si se les encuentra en la zona torácica, pues ya eso es diferente. Ya sí, eso no quiere decir que hay órganos abdominales en la cavidad torácica y pues realmente sería diferente, lo que sería diferente. Entonces, ¿qué me dice la literatura de qué hacer en caso de un epiplocele? Pues primero, si el paciente no presenta ninguna indicación de cirugía, infiltrar con anestésico local la herida de la piel y la fascia, se puede ampliar la herida para tener una mejor visión y una mejor maniobrabilidad. Se va a intentar reducir el epiplón o en caso de que no se deje reducir o haya sangrado, pues se liga y se secciona. Se sutura la faz y la piel y se deja en observación, como ya lo ha dicho Ana, mínimo 24 horas. Aquí hay un punto importante, y es que si, por ejemplo, estamos en el contexto natural, en un pueblo, pues tenemos que tener primero los recursos necesarios para suturar una fascia y la experticia necesaria. Entonces también es como de mirar esto. Si bien sí se puede tener un manejo médico, pero si estoy en la capacidad de brindarlo, si no, es mejor pues remitirlo o interpretar en caso de que estemos en un servicio de alto nivel. Ahora bien, una pregunta. ¿Enviamos imágenes de trauma penetrante abdominal? Bueno, muy bien. No, trauma posterior. Lo que se ha dicho es que el uso de otras
de imágenes, pues, digamos, en el contexto, podría confundir y podría retrasar el tratamiento de un paciente con este herido, con este tipo de trauma, ¿cierto? Porque pues podemos evidenciarlo en un peritoneo o líquido libre, si bien puede ser indicativo de una lesión abdominal, pues también puede ser indicativo del mismo daño de la lesión, ¿cierto? Que al tener el trauma penetrante, pues ingresó aire o causó un sangrado. Entonces, digamos que el único que está indicado es la TAC contractada, ¿cierto? Por vía oral y por vía venosa, incluso en algunos casos por vía rectal. Solamente en lesiones penetrantes de la zona posterior y en armas, en heridas por proyectil de arma de fuego para determinar el trayectoria del proyectil y decir si es tangencial o no. ¿Listo? La TAC solo utiliza, obviamente, en pacientes hemodinámicamente estables, es muy sensible y específica, ya que debido a la cantidad de cortes, pues es muy probable que se nos falle alguna herida, y pues la única limitación pues es que requiere central. También tenemos la laparoscopia de clivaje. Esto ya queda mucho a decisión del cirujano. Es una imagen, pues puede ser de clivaje, también puede ser terapéutica, si puede ser cirujano. Es muy útil, sobre todo en lesiones que también pueden comprometer el área toracoabdominal, lo que ya vimos del enfoque la semana pasada, y permite reparaciones de las estructuras dañadas con mínima invasión, menor infecciones del sitio operatorio, pero digamos que es una técnica que requiere mucho más tiempo y más experticia. Muy bien, entonces ya para terminar y volviendo al caso clínico, antes la inspección de la herida de nuestro paciente Miguel de estructura de la fascia transversal. El paciente se dejó en la observación y a las 10 horas presentó signo de Plumber positivo, dolor distal al punto del trauma sin estabilidad mental. ¿Qué harían ustedes? Muy bien, entonces le enviaron a cirugía. Bueno, entonces Miguel ya está muy feliz porque actuamos correctamente y logramos salvarle la vida. Bueno, chicos, para concluir, pues todo paciente con traumatismo abdominal puede tener lesiones en múltiples órganos y puede ser potencialmente grave. Entonces, pues por el riesgo de intervenir en alguna lesión, en algún órgano vital o algún vaso sanguíneo, ¿cierto? O sepsis, que ya es algo más tardío, por alguna perforación de alguna víscera hueco. Entonces, siempre debemos considerar el mecanismo de lesión para facilitar la identificación temprana de las lesiones potenciales, para orientar los estudios que le damos a mandar al paciente y la necesidad de cirugía o traslado del paciente si nos encontramos en un escenario rural. Un paciente con trauma abdominal penetrante, especialmente con arma por proyectil de arma de fuego, debe ser observado, manejado en una institución que cuente con el servicio de cirugía. E identificar prontamente los pacientes que requieren manejo prioritario es pilar para la disminución de complicaciones asociadas al trauma, así como evitar procedimientos innecesarios en quienes no lo necesitan, que hacemos más mal que bien. Y eso es todo. Muchas gracias. Por ejemplo, el caso clínico que nos mostraron de Miguel, les pusieron en dónde estaba la herida exactamente. Porque vi que lo exploraron y ni siquiera sabemos dónde está la herida, ¿no? Bueno, me parece que hicieron una buena revisión, pues, del tema. Deben ser muy juiciosos, sobre todo estableciendo tempranamente qué pacientes hay que llevar a cirugía, porque está demostradísimo que los retrasos en el manejo quirúrgico aumentan la mortalidad. Cuando esa indicación, por ejemplo, es por inestabilidad hemodinámica, se aumenta hasta 3 veces por cada 10 minutos que pasan sin operar el paciente. Entonces es muy importante que tengan claro cuáles pacientes hay que operar. Dentro de las indicaciones, modificaría lo de sangrado por orificios naturales a sangrado intestinal. Porque, por ejemplo, una herida posterior por un destornillador y que el paciente tenga hematuria, no necesariamente hay que llevarlo y abrirle el abdomen y hacerle la parotomía, pueda que el manejo sea distinto.
Entonces, esa de orificios naturales la cambiaría por sangrado intestinal, que esa sí está clara, pues, que operarlo, ¿no? Que pensar con lógica. Yo siempre les digo que una herida abdominal, epigastrio, empieza a vomitar sangre, no es la úlcera péptica del estrés de la herida, ¿cierto? Entonces, en ese no cabe duda. Cuando exploren sus pacientes, se anestesian bien, se ponen guantes, el dibujito estaba mano pelada, pero ustedes ponen guantecitos estériles, a veces toca ampliar la herida, el orificio es muy pequeño, toca ampliarla para poderla explorar bien. En la medida de lo posible, cierren la fascia. Eso es una hernia fija que le dejan ahí. Y hay ocasiones en las que definitivamente no se puede explorar. Hay pacientes, por ejemplo, que el panículo adiposo es como de este tamaño. Entonces, así el dedo le mida 20 centímetros, nunca va a tocar la fascia. De los pacientes, si no tienen ninguna indicación de cirugía, es mejor considerarlos como si fuera penetrante de una vez y observarlos, ¿cierto? Hay otros que tienen 10 heridas y está tan de buenas que no tiene indicación de cirugía. Tampoco uno se va a poner a explorarle las 10 o 20 heridas, sino que lo considera penetrante, y ya, ¿cierto? Asimismo, los borrachos, los combativos, hay un montón de casos específicos que uno no va a poder explorar la herida y que si no tiene indicación, mejor lo considera penetrante de una vez y lo explora y lo observa, perdón. Las heridas que son por chupa chupa, el picayelo, esas heridas que son tan pequeñas, tampoco hay una forma muy confiable de explorarlas. Es mejor considerarlas penetrantes de una vez. Sean juiciosos con la observación, que ya hemos visto algunos pacientes que los observan 12 horas y a las 24 llegan irritados. En las guías ustedes van a encontrar tiempos de hasta 48, pero puede haber modificaciones entre escuelas. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos 24, 12 sin vía oral, después les damos comidita y los volvemos a mirar qué pasa en esas 12 horas. Que está demostrado que la mayoría, casi el 90% de los pacientes que tienen indicación, cantan las primeras 6 a 12 horas, pero las primeras 16 va casi que todo el resto. Entonces, por seguridad lo dejamos al menos 24 horas. Y yo siempre los veo aquí en las charlas hablando de la tomografía en la región anterior. La región anterior pues, es una región muy fácilmente explorable y la idea sería no confundirnos con las tomografías. Pero apenas se gradúan, lo que ve uno es que a todos les mandan cualquier herida abdominal, se asustan y empiezan a mandar tomografía a diestra y siniestra. Entonces, la tomografía se asocia a falsos positivos, que lo único, uno hace un ataque y ve que hay líquido, que hay aire, todo incluso puede ser producto de la herida, y los llevan a cirugía y encuentran que no tenía ninguna lesión de un órgano que requiriera reparación. Entonces a eso le hemos dado palo todo el tiempo y aún así ve uno que en urgencias, la región anterior le siguen mandando y mandando y mandando tomografía. Es claro que en la posterior y en la lateral la exploración no es confiable y aparte las manifestaciones como peritonitis y eso es muy retrasado. Entonces esas incluso debiera uno observarlas un poquito más de tiempo, hasta 48 horas por seguridad, y esas sí se benefician de tomografía. ¿Alguien más en el auditorio virtual? Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Hasta luego.